Tardes. Para informarles de los acuerdos, cómo va a estar esta semana. Mañana tenemos dos reformas constitucionales, consulta popular y revocación de mandato, y la reforma constitucional en materia de condonación de impuestos, artículo 28 constitucional. Respecto de consulta popular y revocación de mandato, vamos a ir con la minuta que nos llegó del Senado. Nosotros habíamos propuesto que la revocación de mandato se hiciera el mismo día de la elección intermedia en el 2021, sin embargo no se logró este consenso en el Senado y hubo una modificación de fechas. ¿Cómo será la revocación de mandato? En caso de que el día de mañana se apruebe, podrá convocarse con el 3% de la lista nominal, con una representatividad del 3% de la lista nominal de 17 entidades federativas. ¿Cuándo será el periodo para la solicitud? Los 3 primeros meses siguientes a la conclusión del tercer año de gobierno del presidente. La fecha, ¿cuándo sería la fecha de la revocación? 90 días después de la convocatoria, en fechas que no coincidan con alguna jornada electoral. ¿Cuándo se vuelve vinculante la revocación? Cuando por mayoría absoluta cuando gane por mayoría absoluta con el 40% de participación de la lista nominal. Si gana la revocación, el Tribunal Electoral emite la declaratoria de revocación y se aplica el artículo 84 constitucional. El presidente, en este caso, el presidente del Congreso, asume provisionalmente la presidencia y en 3 días el Congreso nombra a quien concluya el mandato. En el caso de consulta popular, es para temas nacionales el 2% de la lista nominal de electores. Puede haber ahora consultas regionales con el 2% de la lista nominal de electores de la entidad o entidades que corresponda. Es una novedad que incluyó el Senado. Temas que no pueden estar sujetos a consulta popular: derechos humanos, los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución, la materia electoral, el sistema financiero, ingresos, gastos y el presupuesto de egresos de la Federación, seguridad nacional, la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas, la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular, para eso está la revocación, y obras de infraestructura en ejecución. Y las consultas las organiza el INE. Y respecto de la reforma constitucional en materia de condonación de impuestos, vamos a regresar a la minuta original de Cámara de Diputados. Hicimos una evaluación muy seria de las modificaciones que hizo el Senado. Desde nuestro punto de vista, abre la puerta a que por distintas argumentaciones se mantenga esta facultad discrecional del presidente de la República de hacer favores fiscales a los grandes empresarios. Entonces queremos ser muy contundentes de que se acabe esa discrecionalidad y esa posibilidad de dar condonaciones a las grandes empresas. Este artículo es fundamental para lograr lo que persigue el presidente de la República, de separar el poder político del poder económico. Entonces vamos a regresar a la minuta original de Cámara de Diputados. Para el miércoles vamos a subir al Pleno la reforma constitucional para reducir el financiamiento a partidos políticos. De aquí al miércoles vamos a tratar de llegar a un acuerdo con las distintas fracciones parlamentarias. Nuestra propuesta es muy clara: reducir a la mitad el financiamiento público a los partidos políticos. Es una reforma constitucional, vamos a tratar de que pase, generar consenso para que podamos tener las 2/3 partes. Si no, bueno, cada partido tendrá que votar, será público para sus electores, para sus simpatizantes, si están de acuerdo o no en reducir el financiamiento público. Para nosotros es un exceso lo que ha ocurrido.
Hay una fórmula en la Constitución que le garantiza que año con año los partidos tengan cada vez más recursos, sin importar cómo vaya la economía, sin importar qué pase con la economía, con el presupuesto federal, ellos tienen garantizado cada vez más recursos, año con año. Entonces, nosotros vamos directo a la Constitución, a modificar esa fórmula para que cueste la mitad. El año que entra representaría un ahorro de 2.500 millones de pesos. Recursos que sin duda hacen falta para la salud, para la educación, para el campo. Y está demostrado que se puede hacer política con mucho menos dinero. ¿Quiénes van a protestar? Los partidos que están acostumbrados al despilfarro, al desperdicio de recursos públicos que durante muchos años han lucrado con esto. Entonces, el miércoles llegó el día. Siempre dijeron que sí estaban de acuerdo, pero no decían cuándo. El miércoles van a tener que votar y dar la cara, decir si están a favor o no de reducir el financiamiento a los partidos políticos. Y el jueves vamos a tener una ronda de dictámenes, como lo hemos tenido los miércoles anteriores. Bueno, el miércoles también vamos a tener una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito en materia de bloqueo de cuentas, y el jueves vamos a distintos dictámenes y ya nos preparamos la siguiente semana para el tema del presupuesto de egresos, que como ustedes saben, la fecha límite es el 15 de noviembre. Seguramente vamos a tener la semana que entra unos días muy ajetreados adentro y afuera de la Cámara. Estamos a sus órdenes por si tienen alguna pregunta. Sí, muchas gracias. Ahí voy. ¿No? ¿Ahí? ¿Ahí no los daño? Ah, gracias. Muchas gracias, diputados. Buenas tardes. Preguntarles, bueno, que nos expliquen un poco de dónde va a salir esa reducción del 50% del financiamiento de los partidos políticos. Tenía yo unos datos hace rato que estaba haciendo un análisis que de los, bueno, tenemos un padrón más o menos de 90 millones de mexicanos, que de los 65% que teníamos de la unidad de medida, se iba a reducir a un 32.5%. Preguntarle si es cierto esto y si en esta reforma constitucional se deja esta disminución del 32.5%, pero queda anclada todavía al crecimiento del padrón y se corre obviamente la fórmula, o técnicamente decirnos también de dónde sale ese 50%. Y la segunda pregunta no tiene nada que ver con esto, sería ¿qué opinan de estos señalamientos que hace el presidente de la República acerca de que el diputado Romero Hicks, el exsecretario de Educación Nuño y también el hijo del expresidente Calderón son quienes están pegando a través de las redes como bots? Muchas gracias. A ver, ¿de dónde sale el 50%? ¿Cómo se obtiene el financiamiento según la fórmula de la Constitución? Es el 65% del valor de una UMA multiplicado por el padrón electoral. Ahí da el monto. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Y así viene el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, que el factor de 65% de UMA se reduzca al 32.5, con lo cual se corta a la mitad el financiamiento. Tendría como resultado que de lo que se tiene actualmente o de lo que se espera para el 2020, se iría a la mitad, un 50%, que es más o menos 2.500 millones de pesos para el 2020. Le quedarían a los partidos pues muchísimo dinero, más de 2.500 millones de pesos. Eso sin considerar que hay una bolsa más o menos también de 5.000 millones de pesos que se da a nivel local en cada entidad federativa. Es decir, es falso que los partidos se vayan a quedar pobrecitos sin dinero. Siguen teniendo mucho dinero, siguen teniendo también prerrogativas en los medios de comunicación, tienen prerrogativas a nivel local. Pero sí es cortar ya el exceso, que haya austeridad republicana también para los partidos políticos. Respecto de lo de Romero Hicks, ya el propio diputado en distintos medios de comunicación, él dio sus comentarios respecto a lo que dijo hoy el presidente de la República. Ya
él dio sus opiniones. Sí, buenos días, Pablo y Mario. Preguntarles precisamente, precisamente en este tema de las acusaciones que hace el presidente de la República, si consideran que puede ser peligroso, precisamente porque pareciera que el pleito es directamente con el PAN, porque está Romero Hicks, está Felipe Calderón, aunque sean sus familias. ¿Qué tan peligroso puede ser esto? Que se sigan abriendo las trincheras, ¿no?, de los panistas contra el gobierno federal por estas que utilizan los medios públicos para hacer este tipo de señalamientos. Y preguntarte, en el caso de las consultas que realizaría el INE, ¿va con el mismo presupuesto que tiene o habría dinero adicional para que realicen las consultas? Porque el INE ha dicho que pues sí significa una erogación extra a estos ejercicios. Gracias. Pues habría que ver, vamos a ver cómo queda el presupuesto al INE. Ahí hay mucha tela de donde cortar, es un presupuesto muy grande, y vamos a ver qué planteamientos nos hacen respecto del costo de organizar una consulta popular que se presentara en el 2020. Vamos a ver qué propuesta nos hacen y estar listos. En caso de aprobarse mañana, tendríamos que revisar eso antes del 15 de noviembre. ¿Tú, Pablo? No sé si ustedes ya se dieron cuenta de que los consejeros del INE quieren ganar 85% más de lo que gana el presidente de la República. Ellos quieren eso. No les importa lo que dice el artículo 127 de la Constitución, que nadie puede ganar más que el presidente. Hemos recibido un proyecto de presupuesto con más del 80% los consejeros electorales por encima de lo que gana o lo que va a ganar el año próximo el presidente. Pues a mí me da mucho gusto que el INE siempre esté muy preocupado porque tenga suficiencia presupuestal la institución para llevar a cabo sus actividades, las que la Constitución le otorga, pero de ninguna manera para violar la Constitución. La Cámara no puede votar así, la Cámara no puede concederles esa cantidad. Ustedes habían argumentado, Pablo, cuando ha venido aquí a Cámara, incluso ahí en el INE, de que pues cada año les reducen, entonces que ya más bien sería simbólico el salario que van a recibir por estar trabajando, porque A ver, están proponiendo 80 y tantos % más de lo que gana el presidente. Cerca del doble de lo que gana el presidente quieren ganar ellos. ¿Cuál reducir? El presidente no hace más que decir lo que está pasando en las redes, que todo el mundo lo ve, es público, es una descripción de lo que ocurre en las redes. No es que esté descubriendo o que esté dando una información que no conozcamos, simplemente está describiendo lo que está pasando en la red. ¿Perdón? Es público, digamos, esto es una conversación pública y es lo que está diciendo, esto es lo que está pasando. Buenas tardes, para preguntarles si el tiempo que tienen después de esta semana, los temas que tienen pendientes, si habrá tiempo necesario para aprobar el presupuesto sin problemas y cuáles serán los principales desafíos. Sí, tenemos programado, por eso decía yo que la semana que entra va a ser muy intensa, adentro de Cámara y afuera también seguramente vendrán muchos visitantes. Vamos a esperar a que se apruebe la ley de ingresos en su totalidad por parte del Senado, esperemos que esto ocurra mañana o el jueves,
y con eso ya tendremos el monto final y nos permitirá cerrar ya la cifra del presupuesto de egresos. Está claro que desde un principio era un presupuesto con muy pocos márgenes de maniobra. Yo no espero que vaya a haber grandes cambios, porque no hubo grandes cambios en materia de ingresos, y seguramente se fortalecerá el esfuerzo que está haciendo el gobierno de incrementar los recursos a los programas sociales, de incrementar los recursos a infraestructura, esto con la restricción de no haber aumentado impuestos, de no endeudar al país y de no haber aumentado el precio de los energéticos. Entonces es un presupuesto que tiene pocos márgenes para hacer ajustes. Sin embargo, pues algunas demandas que se han presentado sensibles para algunos sectores seguramente serán atendidas y yo espero que salgamos a tiempo. ¿Qué tal, coordinador? Quisiera preguntarle primero respecto a la cuestión de reducción a partidos. Finalmente, ustedes tienen una mayoría clara en la Cámara respecto a lo que pudieran opinar o no otros partidos en cuanto al dictamen. ¿A qué acuerdo se ha llegado con los principales partidos, con el PAN, con Movimiento Ciudadano, con el PRI, respecto a qué orientación quieren que tenga esta reducción a partidos? Y quisiera preguntarle cómo ve la posición de partidos como el Partido del Trabajo y el PES. El PES no dio su voto a favor en comisión, pero dijo que presentaría reservas, ya que pues sí tendría una afectación para ellos, y el PT de plano votó en contra. Digo, a final de cuentas son una alianza, sé que como partidos pues tiene cada quien una postura individual, y pues no puede opinar por ellos, pero sí como qué es lo que está generándole ruido al PT siendo aliado de Morena. Y por el otro lado, en la cuestión de estas menciones, el ataque a la prensa, más allá de las explicaciones que dio el coordinador Romero Hicks, el señalamiento es de una investigación que se instruye precisamente por parte del gobierno de la República. Señala no solo a Romero Hicks, también a un hijo del expresidente Felipe Calderón, también al exsecretario de Educación Pública, y quisiera preguntarle cuál es su parecer respecto a primero la investigación, porque se está haciendo público una investigación pues de seguridad que deberá de tener algún tipo de implicación, y segundo, el ataque que están recibiendo los medios constantemente que cubren la fuente presidencial, ya que los hashtags pues es esto de prensa vendida, prensa sicaria. ¿Qué opinan al respecto de la desprotección? Por un lado, pues se han reducido los montos de protección a periodistas y se están motivando este tipo de ataques en redes sociales. Gracias. Bueno, primero, es reforma constitucional la reducción del financiamiento de partidos políticos. Entonces, pueden pasar dos cosas. Una, que logremos los votos necesarios, eso implica pues que haya un acuerdo político con cuando menos otras dos fuerzas políticas o tres. Los votos de Morena solos no alcanzan para reformar la Constitución. Necesitamos los votos, como ha venido ocurriendo en las reformas constitucionales, por lo menos del PT, del PES, del Partido Verde y de un grupo de independientes. Entonces, ¿cuál es el escenario para el miércoles? Si pasa es que logramos un acuerdo, y si no pasa es que en el fondo los partidos no están de acuerdo en reducir el financiamiento a los partidos. Nosotros sí vamos a ir con nuestro dictamen, lo vamos a apoyar hasta el final para lograr que pase. Entonces, ya veremos el miércoles cómo se vota, si estaban a favor o no, porque hay que recordar que todos los partidos siempre dijeron que sí, y sí, presentaban propuestas y adelante, pero nunca se han enfrentado a una votación. Y no hay plazo que no se cumpla. El miércoles tendrán que decirle a sus simpatizantes si están a favor o no del despilfarro, del desperdicio de recursos públicos. O le metemos un alto, lo recortamos al 50% y que la autoridad republicana llegue a los partidos políticos. La mayor parte de la ciudadanía, la mayoría de la ciudadanía, impulsa que se recorte el financiamiento a los partidos políticos. Y Morena lo propuso antes de ganar las elecciones y estamos cumpliendo. Bueno, vamos, ahí se manifestaron. Y bueno, es una propuesta que se hizo desde la campaña, lo mismo que revocación de mandato y consulta popular. Se está cumpliendo puntualmente la plataforma legislativa
de la coalición Juntos Haremos Historia. Es lo que estamos haciendo, cumpliendo lo que prometimos. Muchas gracias. Mira, no hay una investigación, o sea, lo que se revela hoy no es una investigación. El tema de las redes es público. Las redes es una conversación pública, lo cual pues lleva a que todos podamos verificar el comportamiento o la simpatía de algunas cuentas en Twitter, en Facebook. Es algo, digamos, de todos los días, es parte del debate público que tenemos, que se extiende también a las redes, y hay gente que está a favor, gente que está en contra. También es público que hay muchos bots. Quienes estamos en esto estamos expuestos a ese tipo de ataques, y el presidente lo que está haciendo es describiendo lo que pasa en la red, ¿no? Una cosa sobre Twitter, nada más. Ustedes están al tanto seguramente que Twitter ha cambiado de política, ya lo anunció. Considerando cómo están las cosas, no quieren participar en las contiendas. Por lo tanto, no van a aceptar publicidad, repeticiones pagadas, retweets pagados en materia política o de ofensas contra gobernantes y políticos. Ya lo han dicho. Yo creo que ellos mismos se están dando cuenta, como todos nos estamos dando cuenta, de cómo están las cosas. Bueno, lo que ha dicho esta mañana Andrés Manuel López Obrador, pues es parte de lo mismo que se está discutiendo en todo el mundo. No solo es aquí, ¿no? Maxi. Sí, así es esto, a favor y en contra. Hashtag a favor, hashtag en contra. Pues como ellos lo hacen con nosotros. Pero no en conferencia en cadena nacional, como es una realidad que lo es. No cadena nacional. Es la descripción es un Por los canales Eso no es responsabilidad nuestra. pero no es novedad, ¿eh? O sea, no por lo que lo haga el presidente hoy, pues no va, digamos, no resulta una novedad para nadie. Pues quien está en las redes sabemos cómo se mueve esto. Diputado, pero sin Maxi. duda esto tiene un fin, el dar a conocer este tipo de porcentajes que presentaron hoy y revelar nombres, obviamente tiene un trasfondo político. El presidente está diciendo, me están atacando por este lado, y está ubicando a panistas en su mayoría. Y por otra parte, yo quisiera saber su opinión respecto, ¿no les preocupó o no les preocupa que el presidente el fin de semana hablara de un golpe de Estado? Y la otra pregunta que yo quisiera hacerles es esta parte, su opinión de lo que sucedió en Baja California con la exministra Olga Sánchez Cordero. Bueno, a mí no me genera ninguna preocupación el tema del golpe de Estado. Tenemos un ejército institucional, nacionalista. No han caído en esa tentación en más de un siglo, y creo que tenemos un ejército leal a las instituciones. Entonces a mí no me preocupa que haya ningún tipo de amenaza. En estos tiempos de mayor apertura y de tener una auténtica democracia, no nos debe sorprender que puedan existir opiniones distintas incluso al interior del ejército. Por muchos años estuvimos acostumbrados a escuchar una sola línea del ejército, pero yo no tengo ninguna duda que el mando sea absolutamente institucional. Entonces, a mí no me genera... ¿De persecución del presidente? Qué bueno que el presidente haga ese tipo de reflexiones. No, ¿por qué es innecesario? Porque digo, se están incendiando las redes sociales con lo que se decía de los periodistas, se está pues satanizando a medio mundo por preguntar. No, entonces, aquí la pregunta es, el presidente mete un tema de un golpe las tres palabras, golpe de Estado, ¿no es encender más las redes, o el presidente tiene algún delirio de persecución? Mira, el presidente o sospecha de algo? El presidente puede hacer reflexiones como él quiere, eso no digamos, y tampoco él es responsable de la reacción o sobrereacción que pueda haber
en las redes sociales. Esto es una democracia, el presidente tiene la posibilidad de reflexionar y abordar los temas que para él resultan relevantes. Lo de la ministra Cordero en el caso… Bueno, la ministra, todos sabemos la posición que ella ha tenido como secretaria de Gobernación y además como exministra de la Suprema Corte de Justicia, incluso ella ahí tiene un voto público respecto de una situación lo más parecido que se ha encontrado en antecedentes, que es la extensión que hubo del plazo, del periodo de los magistrados del Tribunal Electoral. Todos sabemos su posición pública, digamos que la agarren por ahí en un chacaleo privado o como lo que haya sido, pues, y de manera por ahí pues sí, eso no cambia su postura institucional y además ella ya salió a reafirmarlo. Pero finalmente, en este tema, quien va a decidir es la Corte. Todo lo demás son de una opiniones. doble moral en ese sentido, porque No. digo, ante el Senado dijo es inconstitucional. Ella ya salió. Y acá dice va a previvir la norma. Ella ya salió y aclaró la situación y aquí puede haber opiniones a favor, puede haber opiniones en contra. La única opinión que va a contar es la resolución de la Corte. ¿No ha variado su opinión respecto de ese tema de la ley Bonilla? No, ninguno. ¿Cuál es su opinión de la Yo siempre he dicho que tiene dos dimensiones. Una, la jurídica, la legal, que es un hecho, que es una decisión de la mayoría de un Congreso panista de un Estado libre y soberano. Y que la Corte tendrá que resolver sobre su constitucionalidad. Esa es la parte legal. Y la parte legítima, a mí no me gusta que se hagan leyes donde haya un claro beneficiario, donde haya un traje a la medida. De manera política es cuestionable. Como en este caso, como la ley Bonilla. Concluido el tema de ingresos, ya viene la discusión presupuestal exclusiva de la Cámara de Diputados. Usted como presidente de la Junta de Coordinación y como coordinador de la bancada mayoritaria, ¿cómo espera que se dé esta negociación? Difícil, complicada, larga, extenuante, pero va a salir al final, va a salir bien. ¿Hay voluntad de la mayoría de aceptar reservas de modificación de la oposición? Sí, seguramente habrá. Sí, no se puede ir sin nada, obviamente tendrá modificaciones. Muchas gracias. Qué bueno que tocas ese tema, porque ese está bueno, qué bueno que comentas ese tema, para que vean la enorme diferencia que hay ahora en la Cámara de Diputados. Sí, todos esos excesos, no, hay diferencias importantes, todos esos excesos que se cometieron durante años y que reporta la auditoría como bolsas discrecionales sin que hayan sido posible su rendición de cuentas, auditoría eficaz, ahora es muy diferente. Sí, pero todo está comprobado con facturas que están en línea. O sea, ya no se permite estas bolsas que se daban a los diputados y que no se rendían cuentas. Ahora hay una rendición de cuentas puntual de todos y cada uno de los recursos que reciben los diputados y hay una diferencia enorme entre los recursos que se tenían antes y los que se tienen ahora. En este año, la Cámara de Diputados cuesta 200 millones de pesos menos al mes que lo que hubiera costado si Morena no hubiera ganado la mayoría. Yo me encontré en el escritorio de la Cámara un anteproyecto de presupuesto de egresos para el 2019 de 9,100 millones de pesos. El presupuesto para la Cámara en este año, 2019, es de 6,700 millones de pesos. De ese tamaño es el ahorro. Y en términos de transparencia, sí estamos en otro mundo. Se acabaron los excesos, los privilegios, el seguro de gastos médicos, los vales de comida, de alimentación, los seguros privados, todo eso se terminó. Predicamos nosotros con la austeridad republicana. No, son muy diferentes, muy diferentes.